CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos una vez más a esta su casa de 10 a 11 de la mañana, hora de Costa Rica. Estamos transmitiendo en la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre transmitiendo programas de valor para poder agregarle intención a su opinión sobre diferentes aspectos de corte nacional e internacional, y por eso decimos 10 de la mañana hora de Costa Rica, porque tenemos sintonía internacional gracias a las plataformas digitales desde Argentina, desde Ecuador, desde Colombia, desde Israel, siempre en sintonía de estos programas para poder sumar, como ya lo han hecho desde esas naciones, criterios importantes que nos hacen ver a Costa Rica de la forma más correcta posible, porque no tenemos que hacer caso al 100% a lo que una u otra fuente dicen, cada una lo dice desde su trinchera, y aquí en Red Democrática intentamos dar opiniones objetivas para poder darle un contexto a lo que está pasando. El día de hoy, en Red Democrática Edición Política, como todos los lunes, tenemos invitados importantes. Hoy no va a estar don Ronnie Monge, hoy está don Eric Rodríguez Steller, ex diputado también de la República, que nos hace el favor de acompañarnos porque siempre es importante tener criterios objetivos y lo más blanco y negro que sea posible para entender qué es lo que está pasando. Don Eric Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo le va, don Jonathan? Un gusto saludarle, y un placer estar en su programa. Y bueno, el mar está un poquillo revuelto, entonces me parece que vamos a tocar tópicos importantes en este quehacer político que nos depara ya prácticamente 8 meses, 6 meses para estar en un proceso electoral que pareciera muy convulso. Y vamos a ver cómo se comportan los diferentes actores que están en el escenario político. Mira, convulso es poco, porque lo que en un momento, un día se puede decir que es tendencia, al día siguiente ya no lo es. Y no sé qué te pareció a vos, pero para entrar en materia, parece que Pilar Cisneros ya no está, por lo menos de lleno y con la camiseta de vocera del grupo oficialista, del chavismo. Eso se debía venir. Yo siempre he creído que el chavismo es mucho ruido y pocas nueces. Es gente que no tiene partido, que ha intentado hacerse de un partido, de un bus, de un taxi, y nunca ha podido. El liderazgo no se hereda. Es un presidente de la República que viene en franca decadencia en índices de popularidad. Es una persona que dice que andan pidiendo el voto por el chavismo. Bueno, ellos no dicen chavismo, dicen rodriguismo. Sí. Yo no sabía que Miguel Ángel Rodríguez estaba postulando para la presidencia, ¿verdad? Pero bueno, son cosas nuevas que uno ve. Pero resulta que ese bendito chavismo no existe, porque usted no puede, en este país, gracias a Dios, no hay reelección. Entonces usted no puede votar por el chavismo. O sea, sí. Cuando me dicen eso, yo me quedo perplejo. No tienen ideas, no tienen programa, es una absoluta y total improvisación. Realmente dejan mucho que desear y hasta dan pena de la forma de actuar, de la forma en que no han entendido la política. La prepotencia de Pilar Cisneros es increíble, aborda todos los temas y no sabe de nada. A mí me hace gracia las apaleadas que le pega a Gloria Navas en materia jurídica, y a veces se pone a tocar tópicos económicos que uno se queda, pero realmente asustado. Y entonces es una persona que ningunearon. ¿Por qué? Porque ella no quería el partido Taxi y se lo tuvo que tragar con aceite de castor. Ella no quería a Laura Fernández y se la tuvo que tragar con aceite de castor. Ella no quiere a Calixto Chávez y se lo va a tener que tragar con aceite de castor. Y hasta donde tengo entendido,
tampoco se lleva muy bien con doña Mayuli Ortega, la mexicana. Ah, no, no es mexicana, es costarricense. Este, entonces, yo no sé cómo va a estar eso. Y ojo, Jonathan, todavía no empiezan las luchas por las diputaciones. O sea, si ya esto es un pleito a machete muy serio, imagínese usted en el momento que empiecen a aparecer las listas de diputados, sobre todo con tanto ignorante que yo veo con unos deseos terribles de llegar a Cuestamoras. Bueno, para llegar a Cuestamoras tampoco se ocupa un doctorado del MIT. Vamos a ser totalmente coherentes con eso. Pero tenemos que ser claros de que uno ve cada improvisado pretendiendo aspirar a un cargo de esos. Habría que ver cómo va a estar esa elección de diputados y ahí yo pienso que ahí se va a terminar de rajar la manta y se va a terminar de resquebrajar una alianza política que no tiene ni ton ni son. ¿Y por qué no tiene ni ton ni son la alianza política? Muy sencillo, porque de los 4 o 5 grupos, porque eran solo 3 partidos, creo, 3 o 4 partidos, había otro que no estaba inscrito, de ya solo quedan 2. Y de esos 2, esos vienen como los últimos monitos, entonces ahorita va a quedar solo uno. Y no aprendieron nada en política, no aprendieron nada de lo que le pasó con Luz Neria Pizar en el partido, ¿cómo se llamaba? Progreso Social Democrático, Ese que mismo. tomaron de taxi la vez pasada, y ahora vuelven a cometer errores muy parecidos a esto. Además, yo no sé, don Jonathan, pero si a mí me tocara trabajar con Pilar Cisneros, yo le presento la renuncia antes de entrar al trabajo. Porque qué mujer más prepotente. Ella está acostumbrada a dar órdenes, no a negociar, no ha entendido cómo es la política, ni cómo es la idiosincrasia de la política costarricense. Entonces, eso causa graves problemas, al igual que Rodrigo Chávez. Son personas acostumbradas a dar órdenes y resulta que en política no se dan órdenes. Y sobre todo cuando no se tienen mayorías, como ellos no la tienen. Entonces, Pilar Cisneros está y no está. Está porque dice que está con el partido. Pero en realidad, si tuviera dignidad, se hubiera ido del partido, como también si tuviera dignidad, hubiera renunciado a pertenecer al partido Progreso Social Democrático. Pero pareciera que la dignidad es algo escaso en las personas que conforman este rejuntado chavista que no sabe ni para dónde va. Don Eric, el carro o el taxi o el vehículo Pueblo Soberano empezó con una llanta estallada, esta competencia. Es que, vamos a ver, yo no diría con una llanta estallada, porque tenía 5 llantas hasta de repuesto, ¿verdad? Pero ya solo le quedan 2. Entonces, esa alianza, como decimos en política, estaba pegada con saliva, ¿verdad? En cualquier Ujú. momento se veía que esto se iba a caer. Además, habría que preguntarse cuál es la ideología de ese partido. ¿Tiene alguna base ideológica o es simplemente un asunto para aspirar a obtener cargos públicos, aunque no sepan para qué? Entonces me parece que el partido empezó hasta sin motor. Yo no diría que con una llanta estallada. O sea, es un carro que se encontraron en un deshuesadero, lo trajeron, le pasaron una manilla de pintura turquesa y tratan de montar a un montón de gente donde solo caben 5. Y esos 5 son los que deciden que en ese partido. Y entre esos 5 están 2 personas que Pilar no quiere, ¿verdad? El Boris, el apellido el venezolano, Calixto Chávez, que son los del billete, que son los que ponen la plata, y los que ponen la plata mandan el baile. Y eso no lo ha entendido doña Pilar. Es que doña Pilar no entiende de política. Ella es una prepotente. Eso es todo lo que tiene, igual que Rodrigo Chávez. Entonces, desde ahí el chavismo va mal. Entonces, el bendito taxi, que hay una candidata a la presidencia de ellos, la única que Pilar no quería, de apellido Fernández, que se sometió a un polígrafo, dice ella, a un detector de mentiras, o no sé qué será el asunto, ¿verdad? Y creyó que ya con eso todo se convierte en verdad. Dice que es un bus. Yo creo que ese bus es muy chiquitito y lo van a ver en las próximas elecciones. Y todavía cree que uno es ingenuo cuando dice que van a ganar en primera ronda y con 40 diputados. O sea, ¿dónde está esta gente? ¿Está en El Salvador? ¿Está en Venezuela? No se han dado cuenta ni siquiera dónde nacieron, porque yo puedo comprender a los extranjeros. Uno, que es este Boris del Pacífico Central, que se dedicaba a vender petróleo venezolano en Nueva York, que dicen que a él le decían el zar de la bahía de Nueva York, porque él se ganaba $10,000 en media hora o en un minuto, o no sé cuánto, ¿verdad? Que es el que ha pagado todas las vallas, ¿verdad?
y el otro financista que ha sido Calixto Chávez, gran socio de Rodrigo Chávez, y a quien Pilar no tolera ni traga. Así es que Pilar está ahí por compromiso, eso no tiene cara ni de bus ni de taxi, sino de un carro que rejuntaron de un deshuesadero y tienen que ver si lo empujan, porque yo creo que ni motor tiene. De hecho, Calixto es el tío de Rodrigo, si no me equivoco. Yo no sé cómo andará tanta familia ahí metida, pero sí me acuerdo de don Calixto, que era un ferviente devoto del Partido de Liberación Nacional. Al parecer, como ya no le da réditos, pues tiene que buscar un lugar donde mejor le caliente el sol. Pero así son los oportunistas políticos y así vamos a ir viendo a más gente metida en este tipo de cosas. Eric, a lo que estás diciendo entonces, no ves ni siquiera en segunda ronda a Pueblo Soberano. Lo veo muy difícil por dos cosas. Mira, si fuera Chávez el que se reelige, además de peligroso, ya tuvimos la experiencia con el Chávez con Z de Venezuela, yo sí estaría un poco asustado. Pero me parece que la persona que tienen de candidata no es porque Pilar no la quiera, sino simplemente porque no tiene la capacidad para llegar a la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces, yo no lo veo ni en segunda ronda y creo que cualquiera que llegue a segunda ronda llegará alrededor de un 10, un 12, un 15% cuando mucho, que les daría la opción de estar en segunda ronda. En algún momento, Laura Fernández ha dicho, veo a Rodrigo Chávez como ministro de la presidencia, le ofrecería ese cargo, dice ella. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo he dicho que después de ser presidente de la República, ser diputado como quería Rodrigo Chávez, que dicho sea de paso, no podía ser presidente de la Asamblea Legislativa porque tiene que tener los mismos requisitos que para ser presidente de la República y él no los cumpliría, pero ya dijo que no iba a renunciar, le importó más su inmunidad, que me imagino que con 60 causas pues tiene que estar un poco asustado el hombre, como que no tiene que estar durmiendo muy bien, ¿verdad? Pero yo siempre lo he dicho que eso es como pasar de papa a ser cura párroco de una iglesita por ahí. Entonces, ser ministro me parece que sería, para ponerlo en términos folclóricos, un bajonazo para cualquier expresidente de la República. Y yo entiendo a doña Laura, que dado su incapacidad demostrada, o sea, que cuando lo único que tiene que exhibir es una prueba en un detector de mentiras de una empresa que creo que está amorosa con la caja y no sé si está amorosa con Hacienda, ¿verdad? Cuando eso es todo lo que tiene que exhibir en su vida, obviamente lo que quiere es tener la sombra del poder detrás del trono de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Pero eso no se va a dar, eso no se va a dar. Y además, seguirle dando inmunidad a una persona que se acuerda cómo persiguió a Ofelia Tattelbaum y a otro tipo de gente en una clara injerencia sobre el Poder Judicial, entonces sería muy peligroso tener ese tipo de personas dentro de cualquier gobierno. Yo pienso que Rodrigo Chávez es una amenaza no solo para un gobierno, no solo para un partido, sino es una amenaza para un país con una amplia tradición democrática como es Costa Rica. Eric, si no ves a Pueblo Soberano en segunda ronda, ¿quién estás viendo hoy? Porque obviamente es una pregunta de la foto de hoy. Jonathan, qué difícil porque la moneda está en el aire. O Sí. sea, hay un 65% de gente que dice que no tiene partido político y que no tiene candidato. Aclaremos, porque algunos dicen por ahí que el partido no importa, que lo que importa es el candidato. Yo creo que importan ambas cosas, ¿verdad? Cuando se le pregunta a Pilar Cisneros que cuál es la ideología que ellos tienen económica, en materia económica, ni siquiera sabe responder, dice que no entiende la pregunta. Y claro, entonces ideológicamente ni siquiera sabe a qué van a llegar a un gobierno, como no supieron en esto. Porque si usted se pone a ver, Jonathan, hemos pasado 3 años y medio en campaña política. Hoy ya vamos para 3 años y medio de estar en campaña política. Y entonces lo único que hemos tenido es un gobierno que ofreció Ciudad Gobierno, no lo logró, que ofreció la Marina de Limón, no lo logró, que ofreció la venta del Banco de Costa Rica, no lo logró, que ofreció el referéndum, no lo logró, que ofrece a una megacárcel, ¿verdad? Tampoco no lo va a lograr. Entonces ha sido un gobierno que ha vivido de lo ajeno, que se ha arropado con ropa ajena, porque los grandes resultados fiscales, usted y yo sabemos que se debió a una reforma fiscal que nosotros, la Asamblea Legislativa, le dimos finalizando el año 2018, precisamente bajo la administración de Carlos Alvarado.
¿verdad? Y eso es precisamente lo que permitió el saneamiento de las finanzas públicas. No niego que ha habido una contención de gasto por parte de este gobierno y un buen trabajo de la parte fiscal, pero sin duda alguna eso no se hubiera logrado después de la irresponsabilidad fiscal de Luis Guillermo Solís, si esa reforma fiscal no hubiera sido aprobada en el año 2018. Entonces, es un gobierno que no sabe a qué llegó y que reparte culpas y que hace los shows mediáticos. En eso sí es muy bueno. Entonces, decir, bueno, es que yo iba a reformar la Contraloría, pero no me dejaron. Yo iba a ser ciudad gobierno, pero la Contralora no me dejó. Mire, yo iba a hacer la Marina de Limón, pero la Contralora no me dejó. La culpa es del Poder Judicial por soltar de la inseguridad de este país, por soltar a las personas. La culpa es del Tribunal Supremo de Elecciones, la culpa es de los rectores y de las universidades públicas, la culpa es de los jueces, la culpa es de los magistrados. Entonces, ha sido un gobierno que no ha propuesto nada, perdón. Yo no elijo a un presidente de la República para que me venga a dar quejas de quién es el culpable, según él. Yo elijo a un presidente de la República para que resuelva los problemas. Para eso presentan un programa de gobierno. Entonces, si no, no presenten nada. O sea, mejor hubieran pasado una página nada más. El tal partido Progreso Social Democrático, mejor hubiera pasado una única página. Además, yo creo que en 3 párrafos hubieran dicho, nuestra misión en el gobierno va a ser echarle la culpa a todos los demás de lo que nosotros no podemos hacer por incompetentes. Eso mejor lo hubieran presentado de esa manera, pero no han logrado absolutamente nada. Es un gobierno de quejas. Yo elijo a los funcionarios públicos, sobre todo a los miembros de los más altos supremos de la República, para que resuelvan, no para que den quejas. O es que este señor no sabía, me imagino, porque no sabe ni la ley general de la administración pública, no sabe de constitución política, ¿verdad? Entonces, este señor no se da cuenta a qué llegó a gobernar. Decía Angela Merkel con gran claridad que los gobiernos no heredan problemas, porque los gobiernos ya tienen que saber cuáles son los problemas de un país cuando llegan. Para eso se están postulando. Entonces, si no se están postulando para resolver problemas, ¿para qué carajos se están postulando? Las campañas políticas en este país ya son muy largas para hacerlas todavía más largas. Y este señor, junto con Pilar, no se han bajado de la tarima. Todavía Pilar la puedo perdonar y le voy a decir por qué. Porque dentro de las funciones del diputado, para mí la más importante es el control político. Así Ahora, es. es extrañísimo, Jonathan, porque es la primera fracción oficialista que termina siendo oposición, porque se comportan más como oposición que como una fracción oficialista. O sea, ni siquiera saben cuál fue la función que les otorgaron los ciudadanos en febrero del año 2022. Entonces, esto es desastroso. O sea, este país 4 años más de esas pachucadas, de esas vulgaridades, de esa falta de definición en este país, no podemos soportar. Y usted me pregunta, ¿quién? Liberación no tiene nada. Habría que ver la conferencia de las 11 de la mañana, ¿verdad? A ver qué dicen, sí. Correcto. Liberación me parece que es un partido que agoniza. La unidad, yo siempre lo he dicho, que es un muerto que se niega a ser inhumado, ¿verdad? Fabricio Alvarado, y la unidad se acostumbró a perder y ser oposición y venderse al mejor postor en diferentes gobiernos. Por eso es que pegan un puesto en el Banco Centroamericano de Integración Económica, por eso es que pescan una embajada en México, por eso es que pescan una presidencia en el Banco Popular, etcétera, etcétera. Entonces se acostumbraron a ser mendigos de poder, ¿verdad? Fabricio Alvarado me parece que es una figura que tiene un respaldo importante, tal vez de un 12% por ahí, un 10%, pero que yo creo que no le va a alcanzar. Y como dijo la canción de Lucerito, ya no, tu hora pasó. O sea, él la tuvo para ganar en segunda ronda y la dejó ir en el año 2018 y la dejó ir. Entonces, la política es una circunstancia que muchas veces nos brinda una única oportunidad. A veces brinda más, pero solo una. Y entonces, si usted me pregunta, Jonathan, ¿cuál es la fotografía al día de hoy? Le puedo decir, el 65% de la gente no tiene partido. Ese 65% va a decidir. Hay como un 30% que no van a votar, póngale un 35%. El 30% restante es el que va a decidir quiénes son los que van a jugar en segunda ronda, que sin duda alguna, salvo un accidente apocalíptico, la segunda ronda es inevitable. Igual que vamos a tener una fracción, vamos a tener un parlamento sumamente fraccionado en las próximas elecciones. Entonces, venir a decir que van a ganar en primera ronda y con 40 diputados, doña Laura, no piense que el costarricense es ingenuo, algunos.
pero no todos. No le venga a mentir tan descaradamente. Pase mejor otra vez la prueba del polígono ese, del aparato del Polígrafo. detector de mentiras. ¿Ah? Polígrafo, Polígrafo. dice ella, sí. Este, cuando diga que van a ganar en primera ronda con 40 y que ella va a ser presidente. Yo pienso que esos sueños de fentanilo o esos sueños de opio ya es hora de que los vayan dejando y que no trate de verle la cara de ingenuo a mucha gente que no vamos a votar por ella definitivamente. ¿Cómo ves a Fernando Zamora, a Claudio Alpizar, Natalia Díaz? Natalia Díaz es una persona que ha estado siempre en el margen de error. Además de ser muy oportunista y muy arribista. Acuérdese que le había dado la adhesión a Antonio Álvarez, ¿verdad? En el año 2018. Creo que fue en enero o diciembre que le dio la adhesión, ¿verdad? Antes de la primera ronda. Cuando Antonio Álvarez no llegó a segunda ronda, entonces se le derrumbó el naipe. Esta vez fue más inteligente. Esperó a ver quiénes llegaban a segunda ronda para darle la adhesión. Entonces le dio la adhesión a Rodrigo Chávez, pero ahí demuestra su oportunismo. Nunca Natalia Díaz como candidata ha avanzado más allá del margen de error. Y creo que esta vez se va a repetir exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la gran labor de Natalia Díaz como ministra de la presidencia? Bueno, vea que ahora no hay ni ministro de la presidencia. Vea la relevancia que tiene el cargo para Rodrigo Chávez, de un ministro de la presidencia que ni siquiera ha nombrado ministro de la presidencia. ¿Cuál fue la gran labor de Laura Fernández como ministra de la presidencia y como ministra de planificación? Ninguna. Entonces yo no le veo oportunidades. ¿Qué papel jugaría Fernando Zamora? Me parece que, discrepando de por lo menos una de las personas que lleva la vicepresidencia, me parece que podría jugar un papel importante, un papel interesante, tal vez no importante, y que podría acumular algunos votos al respecto. Claudio Alpizar me parece que es una persona que se encasilla mucho, aunque no por ello Fernando Zamora no, se encasilla mucho dentro de la gente que estuvo en Liberación Nacional, de la gente de la socialdemocracia rancia y añeja. Y me parece que podría despertar poco interés. Y además habría que ver también en estos dos, Jonathan, usted sabe que en política sin cacao no hay chocolate, cuáles son las fuentes de financiamiento que pudieran obtener en una eventual campaña. Y además de esto, yo le voy a ser muy sincero, Jonathan, yo le pregunto a la gente, ¿quién era Carlos Alvarado en noviembre del año 2017? Nadie. Y llegó a ser, salía casi que con el margen de error, y llegó a ser presidente de la República. ¿Quién era Rodrigo Chávez en noviembre del año 2021? Nadie. Un tipo que habían echado el Banco Mundial y que habían echado el Ministerio de Hacienda de este país, y llegó a ser presidente de la República. Entonces, pareciera, y por eso no me atrevo a aventurar ni a hacer ni a tirar las cartas o a tener una bola de cristal para decir quién va a ser el próximo presidente de este país, ¿verdad? Pero definitivamente yo pienso que el tico se está decidiendo entre diciembre y enero. Y ese voto silencioso, ese voto que muchas veces no miden las encuestas, o que miden mal, o que miden en ese momento, porque hay mucha gente que no dice por quién va a votar y al final va y vota, es el que va a terminar diciéndonos quiénes son las dos personas que van a optar por la presidencia de la República en abril del año 2026. Pasando en la paleta partidaria, ayer un amigo suyo, José María Villalta, aseguró el primer lugar por Frente Amplio para la próxima elección. Tercera vez que llegaría a la Asamblea Legislativa. ¿Tercera o cuarta? Mm, ya me pusiste a dudar, déjame ver. Yo también estoy La cosa dudoso. es que va otra vez. Pero él decía que siempre los mismos, decía. Y él ¿Sí? no se ha quitado eso. No, es que Bueno, aplican restricciones. no, y no solo eso. Y hábleme de don Edgardo Araya. Ya quiere la segunda vez. Así que Sí. fue uno de los principales causantes del desastre ambiental de Cruzitas, precisamente con el oro, ¿verdad? Donde ahora más bien se lo están robando y aquello es un desastre ambiental gracias a sus asistencias reiteradas, ¿verdad? Porque ellos no están a favor del ambiente, ellos están en contra de la empresa privada. Y a ellos lo que les dolía es que fuera una empresa canadiense la que estuviera metida ahí en Cruzitas y entonces querían echarla a toda costa. Tercera Pero vez, bueno, el Eric. Frente Amplio, ¿cómo? Tercera vez. ¿Qué? 2010, la primera, 2018, la Ajá. segunda.
Iría y por ahora, tercera vez. por tercera vez. Sí, y había sido asesor de Merino De y Merino, había sí. sido asesor de Patricia Mora también. O sea, Exacto. ha vivido de la ubre política, o sea, su gran palmarés es haber vivido de la ubre política todo este tiempo, Y ahorita es ¿verdad? asesor de la Y, fracción. y ahorita asesor de la fracción, sí, eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho en su vida, vivir, ser un comunista que vive precisamente de la ubre de la izquierda de este país, ¿verdad? Yo al Frente Amplio no le veo mucho, tal vez pueda sacar uno o dos diputados, ¿verdad? Y a Villalta sería el sueño de ir por tercera vez a la Asamblea Legislativa, pero definitivamente me parece que queda muchísimo camino por recorrer y que tampoco el Frente Amplio va a ser uno de los partidos que den una sorpresa. Ya nos pegó un susto allá por el año 2010 fue eso, o 2014. 2014. 2014 2014 fue, sí. precisamente por el apoyo que dio Pilar Cisneros. Correcto, donde doña Pilar decía que a él le gustaba mucho Villalta, ¿verdad? Sí. Entonces, vea usted qué curioso. Otro susto de esos no veo que nos pueda pegar, pero sí pueden tener una representación ahí importante. En fin, como yo te estaba diciendo, yo creo que vamos a tener una fracción parlamentaria todavía mucho más dividida y no sé, con tantas diferencias y con un clima tan polarizado, qué tantos acuerdos se puedan lograr para beneficio del país. Entonces, lo que hablábamos al principio, tenemos un mar político muy convulso, muy polarizado, y esto obviamente va a entrabar más una posible asamblea legislativa mucho más fraccionada. Hay quienes dicen, Eric, que esta campaña va a ser de el que queda de pie gana, porque va a ser mucho roce y mucha pelea y mucha bronca. Otros dicen, no, voy a entrar, y de hecho varios candidatos me lo han hecho ver, voy a entrar con propuestas, yo no quiero entrar peleando. ¿Cómo ves estos 5 meses que quedan por delante? ¿Los ves en confrontación de todos contra todos o los ves en el mar de las ideas? Yo, sinceramente, no veo propuestas cuando no hay fundamentos ideológicos detrás, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que yo le quiero decir a usted? Los partidos políticos se han convertido en un cascarón. Ideológicamente están vaciados, no tienen absolutamente nada. Ellos no saben ni para qué van. Muchos de esos partidos es ostentar el poder por el poder. Pero si usted le dice, bueno, ¿cuál es su visión económica de este país? No saben. ¿Cuál es la visión de justicia que quieren ustedes? No saben. ¿Cuál es el tipo de régimen que le sirve al país? Un régimen parlamentarista, un régimen semiparlamentarista, un régimen presidencialista como el que tenemos. Todo este tipo de respuestas, ¿se necesita una reforma constitucional o hay que hablar de una asamblea constituyente, verdad? Y en esa materia, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Seguimos queriendo un Estado que sea muy grande y que sea ineficiente o queremos un Estado más reducido con mayores libertades económicas donde la iniciativa sea la empresa privada? Bueno, ¿qué tipo de justicia queremos? Porque no tenemos una justicia pronta y cumplida. ¿Qué reformas habría que hacerle al Poder Judicial de este país? La carga tributaria, las cargas sociales, bueno, qué tipo de caja es la que se quiere tener o la que se puede tener. Bueno, todo este tipo de discusiones que son las que se deberían venir dando en este momento, yo no veo absolutamente a nadie planteando y tocando esos temas con amplitud. Se tocarán con un barnicito, pero con amplitud no los veo. O sea, dígame cuáles reformas va a hacer en la caja. No me venga con el mismo cuento que durante 30 años nos han traído los inoperantes de la Caja Costarricense de Seguro Social. No me venga a decir subir la edad, bajar el monto de la pensión y subir las cargas que usted paga mensualmente. Esa solución la hace cualquiera con matemática de pulpero. Y no ofendo a los pulperos porque mi papá fue pulpero y me siento muy orgulloso, pero cualquiera puede hacer ese tipo de cálculos. Pero que me digan realmente qué es lo que va a hacer. O sea, ¿se acuerda cuando el presidente Chávez decía que él se iba a comer la bronca? Lo único que vino fue a hacer broncas, no se comió nada. Entonces, a mí me parece que esta campaña, las grandes reformas van a quedar ausentes de la discusión porque ideológicamente, salvo, ahí sí tengo que reconocer, el único que me parece que ideológicamente es consecuente, pero que es un desastre total, ¿verdad? Son los zurdos, los comunistas del Frente Amplio, ¿verdad? Todos sabemos que esos son pro Venezuela, pro Nicaragua, pro Cuba, que quieren un Estado absoluto, que les estorba la Pero son empresa. consecuentes entre lo que piensan y lo que dicen.
Bueno, entre lo que piensan y lo que dicen, no, son consecuentes ideológicamente. O sea, eso es lo que ellos quieren. Ellos Sí. quisieran ver que la empresa privada desapareciera, quisiera ver que la propiedad privada desapareciera, que ahora se dicen socialistas, que ahora se dice lo que quieran, son comunistas, son los mismos comunistas de siempre y esa es la realidad. Entonces, por lo menos ideológicamente son consecuentes. En lo que hacen, no. Porque acuérdese que don José María Villalta, cuando estuvo en campaña, llegaba con chofer y montado atrás en el carro a ciertas actividades políticas. Entonces, a ellos siempre les gusta. O sea, no hay nadie que le guste más el dinero que a los comunistas. Eso es evidente, ¿verdad? Pero ellos tienen que vender un lenguaje diferente. Y me parece que sí, que va a ser una campaña de muchísimo ataque personal, que va a ser una campaña más hacia el cuerpo, y por eso le digo que va a ser una campaña muy, muy, muy conflictiva la que vamos a tener. Vos ves a Luis Amador, si al final logra tener un partido, parece que está cerca, de ser un actor relevante. Me dijeron, Luis Amador sería una figura muy importante, muy interesante. Le voy a decir por qué. Porque él le conoce muchas de las cosillas que están debajo de la alfombra, por ponerlo de alguna manera, a Rodrigo Chávez. Muchas de las órdenes que dio, muchas de las conversaciones que se sostuvo ahí, sobre todo muchas de las cosas que se hablaron en Consejo de Gobierno, etcétera, etcétera. Pero, según me contaron, y no me haga mucho caso, estaba buscando una candidatura por un partido conocido por todos nosotros y que no cuajó, porque creo que en este momento se encuentra en Dubái o por ese lado, Ujú. y ya el líder del Qatar, partido, Dubái o Qatar. por ahí, y ya el líder del partido le mandó a decir que le agradecen mucho su interés, pero que no va a ir. Y entonces me parece que a Luis Amador le queda muy difícil, tendría que pegarse un sprint muy importante para ver cuál partido lo adopta. Pero sería una figura interesante. Obviamente que le echaría más fuego a la hoguera, le echaría más leña a la hoguera de esta convulsa campaña política que yo creo que vamos a tener, o que ya estamos teniendo, pero que se va a agudizar más en los próximos meses. Eric, en un asunto y un tema del Tribunal Supremo de Elecciones, hace pocos días se reveló la distribución de las curules. Heredia, San José bajan de diputación, sube Alajuela, Punta Arenas y Guanacaste. Creo que Cartago también bajó. ¿Cómo ves esa distribución en el plano? Y no es desmeritar lo que el INEC hace, pero recordemos que el último censo fue en época de pandemia. Y lo decías vos ahí en micrófonos del plenario que no necesariamente fue muy confiable que digamos los datos que salieron. Entonces, ¿cómo ves que esa sea la fuente oficial y obligatoria del tribunal para poder generar esa distribución? ¿Será lo correcto en este momento? Es que, Jonathan, mire, aquí los censos se programan cada cierto tiempo y en realidad me dicen, cuando yo iba fuera del país y me decían, ¿cada cuánto se hace un censo en su país? Y yo le decía, cada vez que le alcance la plata al INEC o haya una donación del gobierno español. Entonces aquí, digamos, si se programan cada 10 años o cada 5 años, generalmente no terminan haciéndose porque de ahí no hay plata, porque se impidió por tal cosa, por tal otra. Pero entonces aquí los censos no se hacen con la regularidad que hay que tener. Y el censo es fundamental para tomar las muestras. Ya, porque a nosotros nos decía un profesor de estadística, sí, un censo vale una millonada. ¿Por qué no es mejor tomar una muestra y estimar? Ya, porque ¿de dónde tomo la muestra? Que Ujú. para tomar la muestra tengo que tener el censo. Entonces, las estimaciones del INEC se están haciendo con datos desactualizados. Sin duda alguna, a mí me parece una problemática este tipo de cosas. Eh, yo no estoy en contra en que Alajuela, Punta Arenas y Guanacaste. Guanacaste Guanacaste. ganen un diputado más. Me imagino que para la gente de San José pasar de 19 a 18 y para la gente de Alajuela creo que pasar de 12 a 11, si mi memoria no me falla, ¿verdad? Pues eso va a hacer más confrontativas las luchas que vayan a tener entre ellos. ¿Por qué? Porque ahora va a haber menos curules para cada persona. Y por otro lado, pues a Punta Arenas le cae muy bien ese diputado, a Guanacaste le cae muy bien el diputado, ¿verdad? Al, Eh, Eric, y para ponerle un a- contexto, en la ajá, elección de nosotros en el 2018, ujú,
el diputado número 19 de San José fue Villalta. No hubiera sido Correcto. diputado en este momento, En con las este reglas de momento hoy. no hubiera sido diputado. Y yo esperaría que por el bien del país no lo sea, pero no soy tan optimista al respecto, ¿verdad? Pero sin duda alguna, Alajuela ganó, ¿verdad? Ganó uno, estoy poniéndolo al revés yo. Alajuela ganó, ya te digo la cifra Pasaron oficial. de 11 a 12, yo lo puse más bien de 11 a 11. Sí, pero Alajuela ganó un diputado, Sí, dame un segundo, aquí lo tengo. de 11 a 12. Dice, eh, Alajuela quedó en 12, San José en Ujú. 18, Cartago en 6, Heredia en 5, Guanacaste en 5, Punta Arenas en 6 y Limón se queda en ¿Ves? 5. Correcto, correcto. Pero, en fin, yo siempre, más que ver si unos ganan, otros pierden en provincias, Jonathan, yo sigo estando en contra de la forma de elegir los diputados como los elegimos en Costa Rica, porque usted está votando por una lista. Usted votó por un partido y puede hacer que a usted le interesaba más el tercer lugar que el primer lugar, y sin embargo usted le está dando el voto al primer lugar, aunque usted no quería votar por ese primer lugar. De hecho, Inclusive, ayer veía un comentario en redes y es a propósito de la forma en que el Frente Amplio puso la lista para que la gente votara por el candidato que más le apetecía que liderara las provincias. Y ellos lo ponen como lista abierta. Entonces, por ejemplo, un Villalta en San José no estaba de primer lugar, estaba en medio de la lista y muy probablemente en orden alfabético. Y la gente votaba por él si quería que fuera él y terminó siendo el primero. claro, pero hay que ver una cosa ahí, Jonathan. Porque el Frente Amplio no ha dado los resultados absolutos, solo los resultados relativos. ¿Será porque Ah, le llegó muy poca gente? Y de entonces la gente como se va a dar cuenta que con 1000 viejos, con 800 viejos, ya eligen el candidato a diputado. de ¿Será por eso? la unidad todavía no ha dado las cifras de la de ellos. Bueno, es que, ¿por qué les da miedo? Porque antes más bien se jactaban y decían, nuestra elección interna llegó a 300.000 votantes. Bueno, yo quisiera que el Frente Amplio, que está transparente, que va en contra de la corrupción, que es el adalid de las luchas sociales, nos aclare a todos los costarricenses que tenemos derecho a saber cuántas personas llegaron a votarle en eso, porque a mí me dijeron que no eran 4 gatos, que lo que había era un gato, que le faltaron hasta 3 todavía más en esa elección que hicieron. Entonces yo quisiera ver los números absolutos, ¿verdad? Vea que Pero al margen del número absoluto, la idea de tirar listas abiertas, al final es buena, es correcto. vea, cuando nos tocó ir eh, de A El observadores, Salvador. vos fuiste a El Salvador, vos viste que a mí me gustó mucho el método de El Salvador, aunque claro, para sacar resultados es Un papito, tediosísimo, sí. Pero vos te acordás que si vos votabas por la bandera, estabas votando por toda la lista. sí. Pero digamos, si había 11, si eran 12 en Alajuela, por dar como ahora, entonces yo tengo derecho a marcar 12 casillas de diferentes partidos y en diferente orden. Ujú. Claro, obviamente eso va a atrasar los resultados, pero me parece eso mucho más democrático y mucho más meritorio que votar por una lista. Sí, sí, Inclusive, sí. Jonathan, nosotros tenemos que cuestionarnos, porque aquí uno saca los cocientes, el total de votos entre el número de diputados de la provincia, eso nos da el cociente. El subcociente es la mitad. Con la mitad ya con eso entra a jugar usted, ya con eso tiene derecho a elegir un diputado. Pero podría ser que un partido como Liberación elija un diputado, por decir algo en Alajuela, porque le sobraron 15.000 votos. Y otro partido le tuvo 20.000 votos, pero como no llegó al su cociente, no puede elegir diputado. Entonces, desde esa óptica también es injusto, porque Sí. desde el momento en que vos estás hablando de su cociente, puede hacer que hayan residuos más grandes que a otros partidos y les dé la oportunidad de elegir diputado, y a otros que les falta un poquito para llegar a su cociente, no pueden elegir ningún diputado. Entonces, Y acordate que hubo un compañero nuestro que tuvo el residuo mayor y ese residuo mayor fue de cero ajá, y ajá, fue diputado. correcto, correcto. Esas son las cosas que a uno le cuestiona. Entonces, yo a lo que voy, lo que vos planteabas, bueno, el Parlamento es de 57 personas y Dios guarde hablar en este país porque hay un proyecto de ley, ¿te acordás? Cuando estábamos nosotros y desde antes, de De una ochenta gente y que cuatro quería subir a 84 diputados. Dios guarde hablarle eso a Costa Rica con el prestigio de la Asamblea Legislativa, que no es de ahora. De la Asamblea de nosotros también se hablaron cosas malísimas.
Ah, y de las asambleas anteriores, casi que es un deporte nacional tirarle a la Asamblea Legislativa, eso sin lugar A a dudas. propósito de eso, ¿vos crees que se le tira tanto a la asamblea porque no se conoce qué es lo que se hace adentro o porque lo que sale es simplemente los pleitos y que al final el cuento no apaga el micrófono y se pone a hablar con el que supuestamente estaba peleando? O sea, la cosa es ideas y no personas. Es que yo veo dos cosas, Jonathan. El problema de la Asamblea Legislativa es que mucha gente cree, y acuérdese, no voy a dar nombres, que los presidentes cuando entregaban, no ahora, porque de ahí, don Rodrigo se llevó los 4 años, creo que solo don Rodrigo y Francisco Antonio Pacheco han hecho eso en la Así es. historia. Claro, don Francisco Antonio con una gran ayuda del presidente de la República en aquel entonces, don Oscar Arias Sánchez, ¿verdad? Y cuando las líneas de partido se respetaban, Bien, no sí. como ahora. O sea, era otra época, ¿verdad? Yo pienso que el gran jefe de campaña de don Rodrigo Arias ha sido Rodrigo Chávez, porque como se ha apañado con todos los diputados y no quiere a Rodrigo Arias, entonces más bien la gente vota por Rodrigo Arias, sin lugar a dudas. Ese ha sido, me parece, su gran jefe de campaña, ¿verdad? Pero el problema de la Asamblea es que, Jonathan, mire, cuando uno pasa 3 horas sesionando, que para permiso para que un buque desembarque en Limón, permiso para que la municipalidad de Parrita le done un terreno a la Cruz Roja, y seguir haciendo leyes como el Quijongo, símbolo nacional, como el oso perezoso, símbolo nacional, bueno, se queda uno asustado. Entonces la gente dice, bueno, estos son una manada de vagos. O sea, es que no tienen nada que hacer. Declaremos benemérito de la patria a fulano de tal. Declarémonos ciudadanos de honor a menguano de tal. La asamblea, y cuando nosotros estuvimos ahí, acuérdese que los presidentes competían entre ellos por ver quién aprobaba más proyectos de ley. Entonces, Sí. si yo aprobé 120 y usted aprobó 80, entonces resulta que yo soy más productivo que usted y entonces mi gestión como presidente del Parlamento fue mejor que la suya. Yo aquí siempre lo he mencionado y lo vuelvo a decir, cuando Beto Cañas llegó a ser diputado, le decían, don Beto, pero si usted dice que más bien este país tiene demasiadas leyes, entonces ¿qué llega a hacer a la Asamblea Legislativa? Y dijo, a quitar leyes. Aquí tenemos una maraña de leyes que, como decía Federico Malavasi, aquí solo falta una ley que nos diga que para casarnos tenemos que llevar el curso de manipulación de alimentos. Ya a alguien se le va a ocurrir hacer eso, porque si no No, podemos no, no des intoxicar ideas, no des ideas. pues, porque si no podemos intoxicar a los niños cuando le hacemos un par de huevos o a la esposa o la esposa a uno. No sé, una cosa por el estilo, pero ya solo eso falta, porque aquí hacemos leyes para todo. Entonces, cuando uno ve una asamblea con leyes tan pobres, vea usted, por ejemplo, yo puedo estar a favor o en contra, pero si usted se pone a ver las reformas que se dieron en los años 40, ¿verdad? Con la creación de la Universidad de Costa Rica, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Código de Trabajo, solo por hablar tres, con 3 leyes de esas, buenas o malas, que eso los podemos discutir, que son trascendentes, independientemente de eso. Con solo hablar de eso, entonces yo diría, pero en mi gestión se aprobaron 100 leyes y en la suya solo 3. Sí, pero ¿qué clase de leyes se aprobaron? Entonces, leyes que hagan una reforma del Estado. O sea, si usted me dice, bueno, es que las leyes que ustedes están pasando es para hacer un Estado más pequeño, más ágil, para que la tramitología sea menor, para reducir la carga tributaria, para reducir las cargas sociales. Entonces uno dice, ese Parlamento sí funciona. Pero también la gente no ha entendido una cosa. La función principal de todo parlamento no es hacer leyes. Esto no es una maquila de leyes, y yo se los venía diciendo. Y a veces a los diputados se juzga por cuántos proyectos de ley aprobó usted y cuántos proyectos de ley aprobó otro. Y cosa, no estoy defendiendo a Pilar Cisneros, que no le ha aprobado ni un solo proyecto de ley, yo creo que solo uno. Solo uno, creo. Este, ajá. Pero la función principal de la Asamblea Legislativa es el control político. El día que logremos entender eso, el día que logremos que esa es la principal función de un parlamento, estaremos de acuerdo. Pero lo otro es también que quienes han llegado al parlamento han repetido las ideas estatistas que durante 85 años han asfixiado a este país. O sea, el problema de este país es un problema de estatismo. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Y el día que empecemos a entender eso, tal vez empecemos a quitar leyes para que el poder vuelva al ciudadano y no lo sigan ostentando los políticos a través del Estado. Eric, nos quedan 8 minutos aproximadamente de programa y, y queda también en el tintero un tema, me parece, medular que va a calar, debería calar para unos o para otros los molinos, que es el levantamiento de la inmunidad.
en la comisión creada de 3 diputados para revisar la solicitud, la petitoria de la Corte de Justicia, está una deliberación, una del Frente Amplio y un oficialista. Ellos tienen 20 días para decir la recomendación al plenario y el plenario tendrá que votar si le levanta la inmunidad al presidente o no. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Qué tan sensible y álgido puede ser y qué tanto puede marcar la elección? Varias cosas, Jonathan, en esto. Lo primero es también que hoy se decide si se vota la renuncia del presidente Brunner, El vice. del vicepresidente Brunner en la Asamblea Legislativa. Así es. Y este es un asunto también álgido y es un asunto muy interesante, porque ahí viene la interpretación de qué se entiende por conocer en el artículo 121, inciso 8 de la Constitución Política de Costa Rica. Ujú. Y aquí dejémonos de cosas. Podrán salir los constitucionalistas, unos diciendo otra cosa, una cosa, otros otra. Podrá salir las resoluciones, creo que del 94, 92, no recuerdo, de la Sala Constitucional, que es erga omnes, y que dice que por conocer se debe entender, no solo conocer, sino votar. Votar, Porque claro. dice, por ejemplo, que dentro de las funciones de la Asamblea Legislativa es, en sesiones extraordinarias, conocer los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Pero por conocer no es que nosotros, cuando éramos diputados, decíamos, sí, esta es la lista de proyectos del presidente. Muy bonito, lo felicitamos, vámonos a la... Teníamos que votarlos y Sí, discutirlos. sí. Eso se entiende por conocer. Entonces, O el presupuesto nacional. claro, esto me parece que va a ser una discusión también muy interesante, que podría clarificar mucho ese artículo 121, inciso 8, específicamente, ¿verdad? Entonces, dejémonos de cosas. Podrá haber las discusiones jurídicas del caso, pero vos y yo sabemos que esto tiene un trasfondo político Por supuesto. y que lo va a tener siempre, porque la Asamblea Legislativa es un órgano político, porque esa es la realidad. Como diría don Román Solís Zelaya, ex magistrado, eso es político. Cuando nos decía en las clases de Derecho Administrativo, eso es político y esa es la realidad. Entonces, aquí viene un trasfondo político, pero va a venir otro trasfondo político, el que usted está tocando. Sería la primera vez en la historia, esto es un hito histórico, que un parlamento costarricense desde la Constitución del 49, y no sé si antes existía esa figura o no, le levante la inmunidad al presidente de la República para enfrentar un proceso judicial, ¿verdad? Ahora, tenemos que recordar algo. El presidente no solo tiene esta causa, tiene varias causas más. Esa es la Entonces, primera. claro, ¿qué tanto de...? Porque se le levanta el fuero para que enfrente este proceso. ¿Ok? Pero habrá que ver en los sucesivos procesos si también se va a actuar de la misma manera. Y sin duda alguna, Jonathan, aquí hay un trasfondo político interesantísimo. Ahora, yo no estoy diciendo, yo muchas de las críticas que hace el presidente de la República a este sistema obsoleto, a este Estado elefantiásico que no funciona, a esta institución que está pensada para un Estado de los años 50 y 60, ¿verdad? Bajo la fundación de la Segunda República, si es que alguna vez hubo una primera, porque yo creo que todavía estamos en la primera, pero se le llamó segunda, ¿verdad? Habría que ver, ¿verdad? Todo ese aparato burocrático, institucional, que el presidente critica, que muchos alaban, realmente entorpece mucho la forma de gobernar en este país, que la Contraloría se mete en más de lo que de la cuenta, claro, y también tenemos que preguntarnos, entonces, ¿para qué están las auditorías en las diferentes instituciones? Entonces, ¿qué hacen las auditorías? Son los que mejor ganan. Entonces, ¿por qué la Contraloría tiene que ir a cubrir todo lo que hace, todo lo que se hace, o a ver todo lo que se hace, y las auditorías internas existen o no existen, o para qué existen? Yo creo que todo eso tenemos que preguntarnos. Pero independientemente de todo este trasfondo, el presidente ha venido peleando con todo el mundo y no es ajeno a los pleitos que ha tenido con los diputados. Vea, cuando yo fui diputado y me declaré independiente, que me querían echar la zancadilla para que todo el mundo tuviera una elección y nadie se declarara independiente, ¿verdad? Me dijeron, hay que fregarlo, a ver cómo se puede. Al final, a mí todo el mundo me regalaba tiempo para que Sí. yo hablara. Y entonces a mí me decían, ¿querés el tiempo mío? Y decía yo, ¿pero de qué voy a hablar? Dios mío, bueno,
Gracias a Dios, el Espíritu Santo lo ilumina a uno para saber de qué hablar y qué no. Pero a lo que yo voy en todo esto es que a Pilar Cisneros nadie le da pero ni un minuto de silencio, porque, salvo la gente de su fracción, porque está apañada con todo el mundo. Entonces, el presidente de la República tiene que entender que va a tener no solo un asunto de legalidad, sino que eso se puede convertir en un linchamiento político en el tanto él ha mancillado a muchos señores y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa. De hecho, lo puede ver que lo están dejando solo, porque los que, a ver, hay gente, hay fracciones que no son cercanas de toda, de muy clara historia, otras que son extremadamente cercanas y otras que están en las dos aguas. Pero yo creo que la oficialista se podría quedar muy solita en esta votación. Yo pienso igual, y es algo que ellos se han granjeado y es algo que ellos se han ganado a lo largo de estos 3 años y medio. Eric, hoy el parabolo de Brunner, hoy se vota, pero ya está fuera de tiempo. Esa es otra discusión que hay que ver porque él dice que él presenta la renuncia a partir del 1 de agosto. ¿Sí? Efectiva a partir del primero, ya solo por la carta está fuera de tiempo. Pareciera, alguien podría interpretar, y por eso aquí volvemos a las interpretaciones, de que sí, se hace efectiva a partir del 1 porque él la está presentando antes del 1, la está presentando el 30. Y entonces Pero, que pero al vence el tribunal no le 31. llegó, pero al tribunal no le llegó a tiempo. Ese es otro asunto. Entonces, hasta por extemporánea. Y aquí también hay una gran discusión, Jonathan. Si yo tengo el derecho a renunciar, ¿quién me puede obligar? Hay un artículo constitucional que establece que nadie está obligado a estar agremiado. Pero Ujú. también hay interpretaciones como las de Alex Solís, constitucionalista, que dice que por ser miembro de los supremos, y también aquí podríamos hacer otro programa, por ser miembro de los más altos supremos poderes de la República, usted no puede renunciar porque le dolió la muela o porque va a ir a buscar una diputación, De sino que hecho, tiene que ser por razones mentales o físicas que le impidan exacto, ejercer el cargo, eso te iba a ¿verdad? decir, son esas dos causales. Ujú. Entonces, me parece que también es un tema que se las trae. Entonces, estamos rompiendo hitos. Esto es muy interesante, pero también es preocupante, porque yo creo que nunca hemos llegado tan desgarrados a una campaña política como la que vamos a tener. Una campaña que vamos a seguir conversando, Eric, en diferentes programas porque las fotos de semana a semana van a ir cambiando y en Red Democrática Edición Política vamos a sacarle el jugo y la punta a este lápiz para poder explicarle a la audiencia qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias por el programa al día de hoy. Un placer, Jonathan. Gusto verte nuevamente, aunque sea a la distancia. Y quedamos a las órdenes, tanto tuyas como de toda tu audiencia. Un placer, de veras, haber conversado y estuve muy entretenido en esta hora prácticamente. Igual nosotros, Eric, un abrazo y pronto nos tomaremos una taza de café para poder seguir conversando en off de todo lo que está pasando. Un abrazo a vos y a la familia y gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana no se pierdan un programa sobre seguridad que nos va a poner a reflexionar a todos. Hasta mañana, si Dios así lo permite.